Hola, bienvenidos a Prueba con Inge Robert. En esta ocasión vamos a analizar también un problema de un mecanismo de 4 barras, la barra OB articulada con la barra BA y en el extremo A, esta barra BA, tiene articulado una rueda o rodaja que puede rodar sobre esta ranura inclinada que tiene 20 grados con la horizontal. Bien, el dato que nos dan inicial es la velocidad angular de OB, que es de 0.8 radianes sobre segundo, y todo lo que está en negro y verde. Longitud de los eslabones, bueno, lo que se indica ahí, y el ángulo de la ranura con la horizontal. Y nos piden calcular la velocidad de A, la velocidad que tiene el centro de la rueda que se puede desplazar sobre esta ranura, y además la velocidad de C, que es el punto medio de la barra BA. Y sabemos que es el punto medio porque la longitud de la barra es 20 pulgadas y de B a C son 10 pulgadas, que es la mitad de la longitud de la barra inclinada. Todo lo que está en rojo aquí en el diagrama es ya parte del análisis para los cálculos numéricos que se hicieron. Primero, pues calculamos la velocidad de B, que pertenece a la barra OB, y esta velocidad es omega 1 por la distancia OB, 10 pulgadas. La velocidad de B, aquí más adelante, enseguida vemos lo de este ángulo, es omega 1, 0.8 por la distancia OB, 10 pulgadas. 8 pulgadas sobre segundo, verticalmente hacia abajo, la velocidad del punto B. El ángulo beta es el arco cuyo coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, OB entre BA. En este triángulo OBA. Y nos da un ángulo de 60 grados, ese ángulo beta. Ya calculamos la velocidad de B y sabemos que va verticalmente hacia abajo esa velocidad. Ahora, vamos a encontrar primero, para poder calcular esto, necesitamos determinar el centro instantáneo de rotación de la barra BA. Bueno, pues entonces sabemos que la velocidad de A es hacia abajo. Al ir hacia abajo este punto, pues empuja el extremo de esta barra, empuja la rodaja que está aquí unida hacia abajo. Como no puede ir hacia abajo, pues se mueve a lo largo de la ranura hacia abajo de la ranura. Y sabemos que el centro instantáneo de rotación de la barra BA lo podemos determinar trazando perpendiculares a velocidades de direcciones conocidas, a dos velocidades. Trazamos la perpendicular a la velocidad de B, que es esa línea horizontal, y la perpendicular a la velocidad de A, que es esta otra línea, perpendicular a esta de 20 grados con la horizontal. Ahí lo tenemos. Este es el centro instantáneo de rotación. Bien, y además, bueno, tenemos ya trazado este triángulo DBA y conocemos este ángulo beta. Y además, aquí tenemos un ángulo de 70 grados. ¿Cómo sabemos que es de 70 grados ese ángulo? Pues porque, bueno, aquí en esta línea a lo largo de la velocidad de A, sabemos que con la horizontal forma un ángulo de 20 grados y como esta línea de la recta de acción de la velocidad y esta otra son perpendiculares, pues este ángulo es de 70 grados, es el complemento de 20 grados y este ángulo y este otro son alternos internos entre dos líneas paralelas, dos horizontales y esta línea oblicua, la línea de A. Y pues ya teniendo eso, calculamos el ángulo θ dentro del triángulo DBA. El ángulo θ, que es este ángulo, ya que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, pues ese ángulo es 180 menos 70 grados menos beta, que ya está calculado acá, nos da un ángulo de 50 grados, este ángulo θ. Bien, aplicando ley de senos a este mismo triángulo, al triángulo ADB, pues es AD, este lado, entre seno del ángulo beta es igual a AB, este lado, entre el seno de 70 grados, es el ángulo opuesto, y es igual a DB, de la distancia del punto B al centro de rotación de la barra inclinada, entre el seno del ángulo opuesto, seno de θ. De aquí podemos sacar dos ecuaciones, que es una aquí marcada en verde y otra marcada en este color morado. Ecuación 1 y ecuación 2. Despejamos dB, que es AB, que vale 20 por el seno de θ de 50 grados,
entre el seno de 70 y nos da este valor de la longitud DB, la distancia del punto B hacia el centro instantáneo de rotación de la barra inclinada. Y con ello podemos calcular la velocidad angular de la barra BA, que es la velocidad de B ya conocida entre la distancia de B recién calculada, 16.304 pulgadas. Nos da este valor de la velocidad angular de la barra BA alrededor de su centro de rotación instantáneo. Bien, ahora con la ecuación 2, que es esta ecuación, pues calculamos AD, que es igual a AB por el seno de beta, AB por el seno de beta, entre seno de 70 grados, 18.432 pulgadas. Teniendo eso, podemos calcular la velocidad de A, que es igual a velocidad angular de esta barra, calculado acá, por la distancia AD, calculada apenas aquí. Y nos da, obtenemos que la velocidad del punto A de la rodaja que va ahí sobre esa ranura, que es algo que nos pedían calcular, es de 9.044 pulgadas sobre segundo. Aquí es indicado el sentido, formando 20 grados con la horizontal a lo largo de la ranura. Ahora vamos a aplicar ley de cosenos al triángulo DBC. Vamos a ver cuál es el triángulo DBC. El triángulo DBC, este triángulo en la parte superior, para calcular la distancia DC, que es la distancia que hay desde el punto D al punto medio de la barra, que es la otra velocidad que nos pedían calcular. Y como este punto pertenece a la misma barra BA, bueno, pues está girando alrededor del mismo centro instantáneo de rotación. Y aquí se está indicando ya, perpendicularmente a esta línea, al radio de C con respecto al centro de rotación, ya se indicó la velocidad de C, que obviamente forma un ángulo de 90 grados con su radio. Bueno, entonces, regresando. DC, según la ley de cosenos, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, o sea, BC y DB al cuadrado, menos 2 veces el producto de esos dos lados, de su longitud, por el coseno del ángulo que forman entre sí esos dos lados, que es el ángulo beta. Sustituyendo los valores conocidos, BC, pues vale 10 unidades de longitud. La otra longitud, que es de DB, pues ya sabemos que es 16.3304, que es esta distancia, por el coseno del ángulo beta, 60 grados. Nos da esta longitud de la distancia de B hasta C, al centro de la barra de A. Bien, ya teniendo eso, calculamos la velocidad de C, que es la velocidad angular de esa barra por la distancia de C, y nos da este valor de la magnitud de la velocidad del punto C. Ahora sabemos que forma cierto ángulo con la horizontal, un ángulo que estoy ahí llamando 90 menos omega mayúscula. Y sé que es ese valor porque a este ángulo de esta recta de acción, bueno, de la recta de acción del radio, de C con respecto a D, con la horizontal forma un ángulo omega desconocido. Y este otro ángulo entre la horizontal y la recta de acción de la velocidad de C, pues es 90 menos omega mayúscula. Son ángulos complementarios. Entonces, aplicando ley de senos al mismo triángulo DBC, la ley de senos al triángulo DBC. Y tenemos ahí que es DC, que es esta distancia entre seno de beta, es igual a DB entre seno de ángulo opuesto, que es phi. Despejando phi es el arco cuyo seno es DB por el seno de beta entre DC, que es 14.24. DC que ya se acaba de calcular por acá, ¿no? Bien, teniendo ese ángulo, que es el ángulo phi, este ángulo, pues entonces el ángulo omega, este ángulo es 180, es el ángulo que hay desde aquí hasta el otro lado, hasta acá, digamos, sería el ángulo de 180 grados, sería ese. Entonces el ángulo omega es 180 grados, menos 60, que es el valor del ángulo beta,
menos 82.55, que es el valor del ángulo phi, del ángulo phi que ya está calculado. Bueno, aquí quedó todo amontonado, aquí la información muy abigarrada, porque yo supuse que iba a ser más rápido, pero ya al desarrollarlo vi que iba a ser un poco problemático, bueno, por el espacio nada más, ¿no? Calculamos que el ángulo omega mayúscula es de 37.45 grados y sabemos que el ángulo de la velocidad de c con la horizontal es el complemento de omega. Es 90 menos omega, nos da 52.55, que aquí ya no alcancé a ponerlo acá, pero aquí está la indicación. Bueno, pues eso fue todo en esta ocasión. Gracias por ver el video. Sígueme en mis redes, suscríbete a mi canal, aprueba con Inge Robert. Hasta la vista.